Doctor Billy Rodríguez González, muy buenos días. Quien le habla es el estudiante de Derecho José López Ramírez. El tema a tratar el día de ahora es sobre un caso de corrupción en el Perú, la cual vamos a hacer un pequeño análisis y dar una solución tomando en cuenta las doctrinas de Sócrates, Platón y Aristóteles, así también como de la época del contractualismo de Hobbes, Locke, Rousseau y así como la teoría de Kant. Respecto al análisis, es sobre una organización de corrupción engendrada en el tiempo de que el señor Anselmo Lozano Centurión llega al cargo en el año 1999 en el distrito de La Victoria, de la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque. Es donde que este señor llega a gobernar pues desde el año 1999 hasta el año 2018, 4 periodos, en la cual esta organización pues empezaba a actuar ante actos ilícitos como es el cohecho y el tráfico de influencias. Este señor en el 2018 postula al gobierno regional de Lambayeque, en la cual sale ganador. Es donde él se aprovecha del cargo, de ese poder que le ejerce el pueblo y actúa con más grandes empresarios, más políticos dentro de esta organización, con el fin de ¿qué? De lucrarse y enriquecerse a espaldas del ciudadano y quitar ese presupuesto, ¿no? De prácticamente lo poco que tiene el Estado para llevárselos de forma individual. Ante ello vamos a hablar de la época clásica, cómo mencionaba ellos, cómo debe ser un buen gobernante, ¿no? Para prevenir justo esta palabra de la corrupción. Lo que Sócrates indicaba era de que la ley que se debía respetar es la ley moral, o sea, lo interno, que una persona se obedece a uno mismo cuando actúa de la mejor forma correcta. Él incluso también decía, ¿no? Que las leyes que están dadas por la polis, que era en ese tiempo ese estado, dadas en la sociedad, deberían respetarse, pero siempre y cuando sean justas. Y cuando uno tenía la posibilidad de desobedecerlas es cuando veían que estas eran injustas. Para él el buen gobernante debería ser una persona con principios morales y tenía que ser una persona virtuosa. En el caso de Platón, discípulo de Sócrates, él era una persona que él siempre no lo veía a la democracia como algo positivo. Él decía que la democracia es corrupta, es débil, ¿no? Que solamente personas se aprovechan de ese poder. ¿Para qué? Para enriquecerse personalmente y no garantizar una mejor forma de vida a la sociedad. Para él, la persona debería ser una persona filósofa con grandes conocimientos, ¿no? Solamente ellos deberían ser los responsables de gobernar un estado. Para él también, dentro de los principios, debería ser una persona con ética, ¿no? En el tema de Aristóteles, él ya como que plasma un poco más en que él sí acepta de que ya da más intervención al Estado, en donde él refiere que sí, pues los ciudadanos deben estar sujetos a un Estado donde impuesto por ley sepan respetarlas y así de esa forma el Estado garantice la protección, ¿no? En la cual también él garantiza que la persona que debe gobernar un Estado también tiene que ser una persona con ética, virtuosa y que garantice la felicidad, ¿no? Esa palabra felicidad que él menciona, ¿para qué? Para lograr el bienestar armónico en la sociedad. Cuando hablamos ya en la época del contractualismo, pues Hobbes, ¿no? Hobbes nos habla que el hombre por su estado de naturaleza es malo y seguidas propiamente por su interés, y esta libertad sin límites solo conduce a una guerra de todos contra todos. Y para salir de este caos, el precio que deben pagar los hombres por su seguridad es el de la renuncia de todos sus derechos y libertades a favor del instituido como soberano. En el caso de Luke, él nos dice, ¿no? Que el estado de naturaleza el hombre vive en libertad, pero sin seguridad, es decir, sin que sus derechos más esenciales a la vida, a la propiedad, a la libertad estén adecuadamente garantizados. En consecuencia, el pueblo acuerda un contrato social, en donde para garantizar y dar seguridad a sus derechos naturales le da origen a la sociedad civil y al Estado. De esa manera concluía, pues, ¿no? Luke, que si la soberanía, ¿no? reside en el pueblo, el derecho de oponerse al monarca también existía, cuando no temas no cumplía con las determinadas funciones políticas, ¿no? Para él también la corrupción era una amenaza a la libertad individual y al papel del Estado.
¿no? Y eso actualmente nosotros nos estamos dando cuenta, ¿no? Por el lado de Rousseau, él nos indica que el hombre es noble y solidario por naturaleza, así considera que el pueblo no puede estar representado ni puede delegar su autoridad ni sus derechos a un gobernante. Por el contrario, aboga a que los individuos se asocien en un contrato de voluntad general, siendo esta la única soberanía, donde obedecerla, el individuo se obedece a sí mismo y sigue tan libre como antes. Asimismo, ¿no? En su obra El contrato social, él sostiene que el Estado debe ser una expresión de voluntad general de la sociedad y no de los intereses de una élite. Hablando nosotros de la teoría de Kant, que él nos da a conocer, ¿no? En la ética de Kant, el deber moral se define como la obligación que tiene el ser humano de actuar de acuerdo con la razón y la ley moral, independientemente de sus inclinaciones o deseos personales. Asimismo, indica que la moralidad se fundamenta en la razón y no en la experiencia, y se basa en la idea de que cada ser humano es un fin en sí mismo y no en un medio para alcanzar un fin. Esto nos quiere decir que es el deber de hacer o no hacer, ¿no? En él. Kant también, pues, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, la corrupción es una violación del deber moral, ya que implica actuar de manera contraria a la ley moral y a la razón. La corrupción implica utilizar el poder, ¿no? y la posición para obtener beneficios personales a expensas, ¿no? de la sociedad y el bien común. Dentro de las conclusiones, pues vemos que la corrupción, según lo mencionado anteriormente, sin duda, ¿no? revelan una realidad problemática que se manifiesta en un creciente descontento popular y de permanente movilización social, no exenta de agitación y violencia, ¿no? El malestar por la ausencia del Estado, la baja densidad en todo el territorio nacional. A nivel nacional, pues existen un montón de delitos, de casos de corrupción, ¿no? Y eso es muchas veces la que la persona ya pierde esa confianza. Dentro de las recomendaciones, pues se recomienda, ¿no? Es importante tomar la decisión de aplicar auditorías forenses en forma preventiva y detectiva para asegurar la transparencia del manejo y generar confianza en los usuarios del sector gubernamental. Se recomienda desarrollar una campaña de capacitación, entrenamiento y perfeccionamiento en auditoría forense, de tal modo que pueda conformarse los mejores equipos para llevar a cabo las acciones de control que competan para prevenir y detectar actos de corrupción. También se debe fortalecer las normas donde regulan que las entidades públicas están obligadas a brindar auditorías públicas, ¿no? Así, por último, es importante a todo este análisis que hemos hecho, es importante que la persona debe actuar y debe ser una persona con valores, con principios, con ética. ¿Para qué? Para trabajar en beneficio de una sociedad, no solamente para enriquecerse personalmente. Gracias.